Bueno, voy a adelantar ya la entrevista con el doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno. Con él vamos a hablar sobre el juicio político y el problema de inseguridad ciudadana que vive el país. Doctor, me gustaría también pedirle criterio sobre el comentario que emitió el día de ayer el ingeniero César Ron, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, quien añora un gobierno cívico-militar en este país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Jaime. Buenos días a usted, a la amplísima audiencia que nos mira y nos escucha a través de esta plataforma independiente de comunicación. Siempre es un gusto el poder contribuir con mis opiniones y mis criterios. He escuchado yo con atención la intervención que tuvo el ex asambleísta César Ron. Se la he visto en Twitter. El programa en que se presentó yo no suelo verlo porque para mí no es ni político ni correcto ese programa, entonces prefiero no verlo. Pero naturalmente las declaraciones y este desaguisado que comete el asambleísta César Ron es realmente increíble, ¿no? Es realmente increíble porque, fíjese usted, para mí esta es una insinuación desembosada de un golpe de Estado. Eso es golpismo. No es golpismo un juicio político, mi estimado Jaime. Un juicio político consta en la Carta Política del Estado, en la Constitución, en sus artículos 129 y 130. Resulta gracioso que en el Ecuador de ahora, quienes son los afines al gobierno del señor Guillermo Lasso, hablan de golpismo. Y el propio presidente, como siempre de manera desacertada, en una reunión iberoamericana de jefes de Estado, manifestó que él estaba siendo víctima de un posible golpe parlamentario. Es así de absurdo lo que está pasando en el Ecuador. Tenemos un ex asambleísta del Partido Social Cristiano que prácticamente convoca a un golpe, a que vengan los militares, un gobierno cívico-militar, una payasada sin nombre, una payasada sin nombre. Parecería ser que el Ecuador se olvidó de los 10 años de estabilidad política, posiblemente con una enorme oposición, así es, de los medios tradicionales y comerciales, pero mantuvimos 10 años de una enorme estabilidad política del país, porque había una constitución política que permitía procesar los conflictos a través de la institucionalidad, estimado Jaime. El problema es que la desinstitucionalización, a la que yo me refiero casi siempre con obsesión, porque para mí es el origen de todos los males, ¿no es cierto?, con la famosa consulta del inefable de Moreno del 7 veces sí, y posteriormente con el Trujillato, con personajes como Pablo Celi, como el inefable Hernán Pérez Cruz, ahora embajador ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, y como muchos otros actores que son muy hábiles en el manejo de la puerta giratoria, pretenden hacer aparecer que la decisión legítima y política de la Asamblea, que adicionalmente es responder a un clamor popular, es plantear un juicio político al presidente de la República. Eso está perfectamente reglado y normado de manera constitucional. Entonces resulta realmente cantinflesco escuchar los golpistas, los asambleístas golpistas. Ya no saben qué decir, ya no saben qué decir. Mire, don Jaime, en mi criterio este gobierno está absolutamente perdido. No existe una visión de país, no existe una propuesta política, no existe una visión económica que no sea la visión neoliberal de especulación y de acumulación. No existe un compromiso con el pueblo. Fíjese usted que no se conoce ni siquiera las inversiones que cada vez en cuando el presidente de la República, en su ya recurrente actitud, vamos a ver cuándo, vamos a invertir tanto, o sea, todo es a futuro. Han pasado 22 meses de gobierno, mi estimado Jaime. Es la mitad de un periodo constitucional de gobierno, que en el Ecuador, en el primer trimestre del 2023,
y hay más de 1.536 asesinatos violentos. Es decir, la descomposición y la rotura del tejido social en el país es un tema tremendamente serio. A eso agréguele usted las inclemencias del clima, a eso agreguemos que durante 6 años el gobierno tanto de Moreno como el del presidente Lasso no han invertido un centavo en el mantenimiento de la obra pública y de la infraestructura pública. Entonces el país se cae en pedazos, está ahogado en pobreza, en violencia y en miseria, mi estimado Jaime. Estamos dialogando con el doctor Maximiliano Donoso, ex viceministro de Gobierno. Doctor, ¿cómo recomponer este país? ¿Cómo solucionar tantos problemas que tiene el Ecuador? Entendemos que ya el presidente de la República, yo creo que está políticamente muerto, como dicen algunos analistas. El gobierno que venga, ¿qué debe hacer, doctor Maximiliano Donoso? Vea, mi estimado Jaime, yo creo que una de las enormes falencias de este gobierno, al que me he referido con dureza, pero con respeto, porque así tiene que ser, no encuentra la lógica de gobernar. O sea, no sabe para qué se gobierna, don Jaime. Y se gobierna para el pueblo, se gobierna para la mayoría. Entonces lo que se debe permitir, y la responsabilidad absoluta de todo gobernante, de todo dirigente, es aprender a procesar y manejar los conflictos. Y este gobierno ha dado clases de no tener la más remota idea de cómo procesar los conflictos. El famoso planteamiento del juicio político al presidente de la República es una válvula de escape, es un mecanismo legal y constitucional para poder salir de este atosadero, porque seguimos mordiéndonos la cola, don Jaime, seguimos dando palos de ciego. El Ecuador sigue teniendo en el exterior, que además no sabemos cuán seguro está, 8.500 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional. Innecesaria, por cierto, porque nuestra moneda es el dólar, y los países tienen que tener reserva monetaria en dólares justamente para sustentar la relación con la moneda local. Si no tiene sentido tener esa reserva. Esa reserva solamente sirve para garantizar el pago de los papeles de la deuda, es decir, de una élite y una minoría tenedora de la deuda externa. Y mientras tanto el país se ahoga, y mientras tanto queremos seguir pidiendo créditos para atender emergencias. Esto es de locos, Jaime. Caiga la reserva monetaria, que el ministro Arosemena certifique, o el gerente del Banco Central y la Junta Bancaria certifiquen que los 8.500 millones de dólares no han sido parte de la crisis financiera del Credit Suisse o de los bancos suizos. Aquí manejan la agenda como les viene en gana. Y lamentablemente los medios de comunicación comerciales, por supuesto, ocultan lo que es de interés general, lo que es preocupación general de los ciudadanos, a diferencia de lo que hacen medios alternativos como este, don Jaime, donde uno puede expresar los puntos de vista. Vuelvo y repito, estos no son temas de apreciación sobre personas, sobre apreciaciones de orden personal. Estamos aquí analizando un problema de Estado, un problema político, un vacío fenomenal en el ejercicio político. Entonces, yo creo que no le queda otra a la Corte Constitucional de admitir ese juicio político, porque eso es procesar los conflictos, eso es permitir que en la Asamblea se produzca una votación, y pues si el presidente de la República no es destituido porque no hay los votos, ese es el ejercicio democrático, pero si es destituido tendrá que irse a su casa. Y lamentablemente, bueno, ahí veremos quién le sucede de acuerdo a la Constitución, seguramente, obviamente, el vicepresidente de la República, porque hasta de eso hacen mofa, hasta de eso hacen burla. Ya decían que el presidente de la Asamblea se estaba palanqueando, dicen cualquier cosa, como este señor Ron, que hablan cualquier estupidez, mi estimado Jaime. Aquí lamentablemente la libertad de opinión se ha convertido en un libertinaje absoluto para hablar de una cantidad de brutalidades y de vascosidades. Las redes están repletas de odio, de descalificación, de desprecio, con una actitud xenofóbica,
con una actitud de intolerancia a quien piensa diferente. Es muy grave, don Jaime. El tejido social del país está destrozado. Doctor Y la Donoso, tarea es enorme, ¿no? ¿por qué se intenta imponer ese mensaje de que se está atentando contra la democracia con este juicio político si todo lo que se está haciendo está dentro de la Carta Magna, la Constitución? Esa es la posición típica de la derecha ecuatoriana, mi estimado Jaime. Para la derecha ecuatoriana, y ahora en este gobierno estamos viendo el peor rostro de la derecha, esa derecha especulativa, acumuladora, que no le interesa el país, que no le interesan sino sus negocios y de los grupos a los que se debe y a los que representa. Eso es lo grave, don Jaime, que no existe una conciencia de servicio. No entienden que la democracia se sustenta en el bienestar de la mayoría, no se sustenta en golpes de efecto, no se sustenta tapando el sol con el dedo como lo pretenden hacer los medios de comunicación tradicionales y comerciales. Eso no es así, eso no es así. Y si es que no se procesan adecuadamente los conflictos, el riesgo de una respuesta en las calles puede ser letal para el país. Miremos, sin querer comparar porque son realidades totalmente distintas, pero miremos el resultado de la inestabilidad política en nuestro vecino país del Perú. Como ahí sí le dieron un golpe parlamentario al presidente Pedro Castillo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahí está pues la reacción popular. Si es que el señor Lasso tuviera la aceptación de la mayoría de la gente, no se hubiera producido lo que se produjo el 5F, con el resultado sobre la consulta mañosa y sobre la designación de autoridades, que por cierto, en ningún caso fueron afines a la línea del régimen. Doctor, quiero compartir un video de una entrevista que ocurrió en una radio de acá de Guayaquil la semana pasada, donde entrevistan al doctor Ismael Quintana, que es constitucionalista, y hablaba su posición con respecto al juicio político. Veamos lo que ocurrió dentro de esa entrevista. Si tú me pides una opinión desde lo jurídico, que es lo que a mí me corresponde hablar, creo que el CAL procedimentalmente, legalmente, podía hacer lo que hizo y yo no encuentro ningún fundamento para que la Corte pudiese observar o desestimar la acusación constitucional por una supuesta violación de procedimiento que no se ha producido en este caso. A ver, obviamente vamos a discrepar, ¿no? Este es un poco también de tener un poco de lectura comprensiva, que parece que hay una dificultad de tu parte en este aspecto, porque ciertamente la ley establece con absoluta claridad que es el presidente el que tiene el plazo de 3 días para remitirlo al Pleno. Y tú hábilmente has dado vuelta y te has mantenido en un discurso, pero que no has atacado el principal problema, y es que tu criterio es que efectivamente se tomó una decisión, y esa decisión fue decir que no había nada que completar, que estaba muy bien hecha la solicitud y que se remita a la Corte Constitucional. Obviamente no vamos a entrar en una discusión en este momento doctrinal entre nosotros, porque no es el caso. Yo creo que la audiencia se merece otro tipo de explicaciones, más allá de una discrepancia de criterios, ¿no, verdad? Y de honestidad intelectual, obviamente. Y obviamente tú tienes un criterio, yo tengo otro. Políticas, Andrés, también, de revisar la ley y opinar lo que dice la ley. Pero es que, déjame terminar, es que justamente... Si el acusado político fuese otro, seguramente estaríamos dando una opinión. Yo no me caso ni soy pendenciero con nadie. De tal manera que mi opinión déjame terminar, no te alteres. No tengo problemas de comprensión lectora. A mí me han invitado a una entrevista, no sabía que era un debate. Déjame terminar. Me parece que el tema está claro. Tú tienes una posición, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Si es necesario aclarar algo, no te molestes. Bueno, la posición del doctor Ismael Quintana con respecto al tema del juicio político, el entrevistador, que creo que era alguien que estaba debatiendo con él porque lo invitan a una entrevista, pero al final quería que responda de acuerdo al criterio de quien está conduciendo el programa. ¿Qué le parece? Eso es lo que normalmente ocurre, mi estimado Jaime. Es decir, yo debo decirlo con molestia y con rabia, pocos periodistas ejercen su papel con toda la responsabilidad,
con toda la condición ética de periodistas. Es decir, los periodistas tienen que preguntar al entrevistado lo que al pueblo le interesa saber, no las posiciones individuales de cada periodista. Por eso le decía yo que ese programa políticamente correcto yo no veo, porque ni vale la pena verlo, pues, porque ahí sabemos cuál es la posición a rompecinchas de periodistas que tienen una posición totalmente sesgada. En este caso veo que ha pasado lo mismo. El doctor Ismael Quintana es un constitucionalista, muchas veces consultado por varios medios. Tampoco es que sea un constitucionalista o un abogado, doctor en jurisprudencia, opuesto abiertamente al régimen, ni favorablemente al régimen, en lo que yo lo he escuchado a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que aquí, mire, es muy fácil. Cuando las opiniones coinciden con mi criterio, me parece que son absolutamente acertadas. Cuando discrepan, entonces ahí entra la intolerancia, pues, porque yo no estoy cumpliendo mi papel de periodista, entre comillas, para preguntar lo que quieren los interesados, los pauteros, son los que quieren orientar la discusión y convertirla en opinión pública. Eso es lo grave. Eso es parte de la desinstitucionalización, mi querido Jaime, la politización de la justicia y la judicialización de la política, y el famoso lawfare, ¿no es cierto?, con las fake news de los medios que hicieron un binomio demoledor de los gobiernos progresistas de la región. Y eso se ha denunciado, y hace no mucho, estos días en Argentina, que hubo una reunión mundial de la UNESCO por derechos humanos, se trató en profundidad el tema, tanto del lawfare como de las fake news, que son las que han ido destruyendo para imponer tesis de los gobiernos neoliberales que buscan un estado mínimo donde lo último que importa es el bienestar de la gente. Importa la acumulación, importan los macroindicadores e importan los negocios más bien de carácter especulativo, no productivo. Por eso es el deterioro general de lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque ya son 6 años de gobiernos que no han tenido una visión clara en beneficio del país, sino más bien inclinados a servir a los intereses de las élites sin sonrojarse. Doctor, ¿se puede confiar en la Corte Constitucional que va a actuar tal vez de una manera imparcial, aunque hay ciertos cuestionamientos a la doctora Núquez, Teresa Núquez, por ser una persona que indirectamente ha trabajado para la Cámara de Comercio de Guayaquil, cercana al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena? Bueno, hay ciertos cuestionamientos de parte de la oposición a la doctora Núquez y a la Corte Constitucional, porque recordemos que parte de esa Corte fue elegida por el Trujillato. Totalmente. Con lo que usted concluye en la pregunta, ahí está el quid del asunto. Esa es parte de la desinstitucionalización que vive el Ecuador, mi estimado Jaime. Justamente una corte que fue completada en la época del Trujillato. Yo le voy a decir con franqueza, es quizás más una aspiración que una opinión. Yo espero que la corte actúe en derecho, ¿no? Y la doctora Núquez, a quien he leído antecedentes, vinculada al CIAD y vinculada a la Cámara de Comercio de Guayaquil cuando era presidente este señor Pablo Arosemena, etcétera, que ha trabajado mucho en temas de arbitraje, por supuesto defendiendo los intereses extranjeros frente a intereses nacionales. Tendrá que fallar en derecho, porque tampoco es cuestión de que esta señora, con todo el respeto que se merezca, porque tiene una brillante trayectoria profesional, con todo el respeto, no podrá decir, ¿sabe qué? Yo declaro inadmisible porque así me parece, tome el papel. No, ahí tiene que haber argumentos, tiene que haber motivación y un sustento de por qué admite o inadmite. Entonces, fíjese, hay sin duda también, don Jaime, todo un entorno político de lo que está pasando en el país. Y eso también tiene que ser tomado en cuenta con sensibilidad y con inteligencia, don Jaime. El no hacerlo
el convertirse en netamente tramitadores o lectores de artículos de la ley sin comprender que la ley está al servicio del pueblo y al servicio de los intereses mayores del país, es un tema grave. Yo por eso, vuelvo y le repito, quizás es más una aspiración, pero yo confío en que la Corte actúe en derecho para beneficio del país, para evitar un desenlace de muy graves y posibles insospechadas consecuencias. ¿Qué podría pasar si la Corte inadmite el juicio político al presidente Lasso? Bueno, yo entendería que tendrían que devolver y ese juicio se archivaría. Entonces, por eso le digo, eso sin duda acarrearía una reacción general en el país, muy seria, muy seria. Varias organizaciones sociales han advertido y advierten la necesidad de que se lleve adelante el juicio político, porque es un mecanismo democrático, pues, don Jaime, más democrático no puede ser. Tratan de desvirtuarlo, tratan de corromperlo, tratan de dar a entender que esto es un golpe amañado contra el presidente. No hay tal, pues, no hay tal. Este presidente de la República ha hecho lo que ningún presidente. Perdónenme lo que hemos visto de la crisis en la Policía Nacional, lo que hemos visto de las denuncias respecto del famoso, ¿cómo es proceso, encuentro, el Gran Padrino? Perdónenme, por menos en gobiernos anteriores metieron preso a gente, pues. Aquí no, aquí se mira para otro lado, ¿no? Aquí habrá que ver si es que hay, si no hay pruebas. O sea, lo que pasa es insostenible, don Jaime. Lo que pasa es insostenible. El presidente de la República, firmando silenciosamente decretos ejecutivos, modificando reglamentos, buscando alterar leyes orgánicas, avanzando en sus ambiciones privatizadoras, con ambiciones ilimitadas y con pocos escrúpulos, ¿no? Con un riesgo país de más de 1.800 puntos, extrañamente un gobierno de un banquero, ¿no? Esto es una maldición bíblica, mi estimado Jaime. Nula inversión extranjera en un país devorado por la violencia, la inseguridad, sin ninguna política pública que genere alguna expectativa. Yo le digo que la situación es dolorosa. Acabamos de mirar las tragedias que están ocurriendo, en Arauzí, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las provincias de la costa, la mayoría bajo el agua, y no los 10.000 millones de la Reserva Monetaria, garantizando el pago de la deuda. Eso es absolutamente antiético. En el Ecuador, mi estimado Jaime, la primera diáspora de ecuatorianos al exterior se produjo en el año 1999, como usted se acordará, con la crisis bancaria y la dolarización. A la sazón, el señor Guillermo Lasso Mendoza, superministro de Economía. Ahora viene una segunda diáspora. Ya son más de 200.000 ecuatorianos que han migrado, jugándose la vida, como vemos en los reportajes periódicos, en la zona del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, ¿no es cierto? La primera diáspora, como le digo, el 99, y la segunda diáspora en la actualidad. Y vea usted la coincidencia. En la actualidad, el presidente de la República es el señor Guillermo Lasso. 23 años después. Exactamente. Esto es trágico porque esto demuestra que hay una historia circular y que el país no aprende, mi estimado Jaime. Esa es la parte dura. Yo siento que el gobierno está políticamente muerto. Doctor, yo no sé si usted ha podido ver un video que lo han hecho gente que apoya al gobierno, donde justamente ellos hablan de que el Ecuador quiere paz y que el Ecuador está en paz, nos dan a entender, que la gente quiere trabajar. La gran pregunta es, ¿la mayoría del pueblo ecuatoriano tiene trabajo? ¿La mayoría del pueblo ecuatoriano vive en paz? Si nosotros ya subirnos a un bus significa que vamos asustados, porque no sabemos en qué momento se sube un delincuente y te roba lo poco que llevas, aunque sea el teléfono celular, o puedes llevar la peor parte de que te van disparando y te pueden hasta asesinar en un bus.
Y en cualquier lado ahora nadie está seguro, ni siquiera en su propia casa, porque ahora los criminales van, te tumban la puerta y te asesinan dentro de tu casa, y asesinan no solamente a una persona, sino a toda una familia. Lo que ha pasado este fin de semana en la capital de la República, en una concesionaria de vehículos, se roban 24 vehículos, entre ellos creo que son 7 de alta gama. Doctor, este gobierno dijo, el presidente Guillermo Lasso en campaña dijo que con su gobierno íbamos a tener seguridad, paz, trabajo. Prometió que el país iba a ser un país distinto, pero al parecer ha sido lo contrario. Ya ir a una concesionaria de vehículos, un grupo de delincuentes, y llevarse todos los vehículos. Esto creo que no se ha visto en ningún país del mundo, doctor. Así es, don Jaime. Mire, los escándalos políticos son administrados, como algunos periodistas sostienen que hay que administrar la verdad, y como pretenden algunos voceros a destajo de un gobierno políticamente agonizante, socialmente muerto y éticamente enterrado. Ese es mi criterio. Lo que usted menciona es la pura verdad. Todo se ha salido de madre. Acuérdense que el señor presidente dijo que en 100 minutos iba a arreglar el problema. O sea, esto ya es absolutamente ridículo. Lo que vivimos es absolutamente ridículo. El país está cansado. El 5F dio un mensaje claro al país, al gobierno, y no se lee adecuadamente los mensajes. Usted se refiere a un video con una serie de personajes con larga trayectoria, por usar un término, hablando exactamente del país del jauja, como decía el doctor Carlos Julio Arosemena, el país del jauja. No sé a qué país se refieren, que la gente quiere paz, quiere trabajo. Claro, todos esos beneficiarios del régimen, evidentemente. Viven bien. Todos ellos beneficiarios del régimen, ¿no es cierto? Y otros además conversos. Usted sabe que no hay peor actitud de intolerancia y de mojigatería que algunos conversos, que antes fueron progresistas y ahora están al otro lado, evidentemente por beneficios de carácter personal, ¿no? Eso es lamentable el deterioro y qué pena tener que referirme así, don Jaime, porque yo creo que estas expresiones mías, que son francas, transparentes, de corazón, yo no defiendo intereses de nadie, yo hablo por mí, por la visión que tengo del país, porque a mis 70 años ya he recorrido, he tenido la posibilidad de servirle al país en varias oportunidades y lo he hecho con total dedicación, compromiso y transparencia, porque el ser electo o el ser designado para cumplir una función pública antes era un honor, ahora es una oportunidad. Como digo, muchos de ellos están dispuestos a ganarse la vida, aunque sea honradamente, don Jaime. Doctor, ¿por qué se descompuso el país? ¿Qué hicieron para que el país lo veamos así, de esta manera, en este momento? Tan inseguro. ¿Qué se hizo? ¿Por qué de el 2017 acá el país prácticamente vive a la deriva en temas de seguridad? La gente ya no puede poner su pequeño negocito porque resulta que van los vacunadores acá en Guayaquil, no sé de pronto en Quito, pero acá en Guayaquil hay sectores donde ya los negocios están cerrando. ¿Por qué? Porque tienen que pagar una vacuna, se ha impuesto otro estado dentro del mismo estado, el estado de la extorsión, de los famosos vacunadores, y que si no pagas este fin de semana, una farmacia fue víctima de explosivos, porque tal vez le pidieron al dueño o al administrador de esa farmacia que tenía que pagar una vacuna. Hay una lista incluso, donde ya tienen ellos los precios de cuánto cobran. Y el gobierno sabe, la policía sabe, las autoridades saben y no hacen nada. Vea, mi querido Jaime, voy a procurar darle la visión mía personal. Yo creo que esto arranca desde el año 2017, cuando erradamente se eligió a Lenín Moreno, en el entendido que él iba a continuar con una visión progresista, con el manejo de un gobierno que modificó al país,
los 10 años del gobierno del presidente Correa triplicaron el Producto Interno Bruto, se construyeron 8 hidroeléctricas, 10 millones de kilómetros de carreteras, N escuelas del milenio, se abrieron universidades, se generaron becas para que la gente pueda salir, la gente tuvo trabajo, la gente recuperó la dignidad, la gente empezó a adquirir pequeñas condiciones de vida mejores, se sacó 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. En fin, todo eso ocurrió en los 10 años previos al 2017. Con la llegada del gobierno de Lenín Moreno y con su terrible traición, no al presidente Correa, no a su movimiento político, sino a la visión de país, de un país más equitativo, más justo, más redistributivo, lo que empezó a hacer es nada, pues, don Jaime. Usted sabe que también hay una forma de destruir las cosas, que es sin hacer nada, es decir, abandonando la obra pública, desmontando los proyectos emblemáticos, aquellos que tenían carga política, interviniendo directamente como lo hizo con la consulta del 7 veces sí, es decir, montando un megatinglado para desmontar la arquitectura jurídica, política y económica que el país logró, y con lo que se logró estabilidad por un periodo de 10 años a partir de la Constitución del 2008, que dicho sea de paso, fue aprobada con el voto favorable del 68% de ecuatorianos. Aquí los problemas no son constitucionales, los problemas son éticos, los problemas son de intereses, para quién sirven y para qué sirven. No es del azar, no es que qué pena, qué mala suerte, no. Ahí estamos viendo pues los casos del inefable de Lenín Moreno, que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, mi estimado Jaime. Entonces, llegará el día en que volveremos a tener una justicia más responsable, más coherente, más seria, y ojalá llegue el momento en que se deje de perseguir a los adversarios políticos y se interponga esa politización brutal de la justicia que destruyeron vidas y familias enteras con persecuciones injustas, y que ahora ya vamos viendo cómo se desmontan esos casos jurídicos armados como un cuaderno en un vuelo de Guayaquil a Quito. Esa es prueba suficiente. Las otras pruebas en casos que estamos ahora viendo no son suficientes. Entonces, aquí ese es un poco, esas son las causas, don Jaime, del deterioro general del país en lo político, en lo económico, en lo social. No puedo dejarle de preguntar sobre las declaraciones de Lenín Moreno, que ha dicho que él es víctima de una persecución política. Todo lo que le está pasando a él en este momento, pues después de 4 años y unos meses más, recién se impulsa el tema del juicio por el caso INA Paper, y que él es víctima de una persecución política, ha dicho. ¿Qué criterio merece, doctor? Risa, estimado Jaime. Me causa risa, porque quien persiguió infamemente y utilizó los instrumentos más perversos para perseguir a sus adversarios políticos, antiguos compañeros de partido, de los que participó 10 años, los persiguió con odio, con sorna, con obsesión, y para eso no tuvo empacho en utilizar todos los medios posibles a su alcance. Entonces el diablo paga mal a sus devotos, hombre. Entonces, yo sí le recuerdo al presidente Moreno su frase: no perdemos la esperanza de ver a un expresidente preso. Me permito recordarle la frase al expresidente Lenín Moreno, cuando tuvo el cinismo de decir eso, cuando un periodista le preguntó en alguna gira, en algún lugar, que... En Perú lo dijo eso. En el Perú, exacto. Eso. Entonces también hay que recordarle, ¿no?, que muchos millones de ecuatorianos no perdemos la esperanza de ver un expresidente preso. Yo no he visto el caso de alguien que le haya tirado tanta bronca a sus compañeros que lo llevaron al poder y que lo sacaron del anonimato. ¿Cómo se puede describir un ser humano de esa calaña?
Por sus obras desconoceréis, mi estimado Jaime. Ahí se resume, ¿no? Eso demuestra la calidad, ¿no? Eso demuestra la gran capacidad de vivir una vida falsa, si es que al final era como se demostró en el ejercicio del gobierno, y simplemente el proceder a traicionar una causa de la que se dijo que era copartícipe, corresponsable, y que era orgulloso de haber participado en esa causa. Pero como le digo, no hay deuda que no se pague, plazo que no se cumpla, mi estimado. Lo más triste de Moreno es que él, dentro de todo este entramado de corrupción, metió a su familia. Que eso es lo que le va a doler más, porque por último él irá a arresto domiciliario, él y su esposa. Pero ya meter a sus hijas, a sus familiares cercanos de la esposa, a sus hermanos, a su suegra. ¿Pensó que nunca iba a dejar el poder o qué? Eso es lo que pasa, mi estimado don Jaime. El poder y el dinero pudren el alma a la gente. Y el poder, cuando se esté en ejercicio del poder, normalmente la gente lo siente como si fuera eterno. Y ahí vienen este tipo de desviaciones. Ahí vienen este tipo de acciones que son terribles, porque lo único que demuestran es una ausencia total de un sentido de ética pública, de un sentido de responsabilidad histórica, y bueno, y de una total ausencia de escrúpulos, como lo hemos visto por parte del expresidente Moreno. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista con Ecuador en Directo. Siempre pues sus comentarios son importantes para que la gente tenga una visión clara de lo que está pasando en este Ecuador del alma, que nos duele mucho de lo que vive el país. Muchas gracias, don Jaime. Para mí siempre es un gusto, porque me siento a mis anchas, cómodo, pudiendo expresar sin cortapisas lo que uno piensa, con total libertad. Mi apoyo y mi felicitación siempre a Ecuador en Directo. Sigan con esa línea, que es cuesta arriba, pero siempre la historia y el país le reconocerá en su oportunidad el aporte que se hace a la consolidación de la democracia, don Jaime. Muchas gracias. Un buen día. Así será siempre. Gracias al doctor Maximiliano Donoso, ex viceministro de Gobierno, hablándonos sobre el juicio político, temas de seguridad, coyuntura política en general de lo que pasa en este país